Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta formación ya en este nuevo año. Vamos a iniciar pues haciendo nuestra oración y vamos a decir pues en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el don de la vida. Te bendecimos, te alabamos y glorificamos. Y te damos gracias, Señor, por nuestra Madre Santísima, la siempre Virgen María. Porque por esta Madre que nos has dado, ha entrado la luz a nuestra dimensión, ha entrado la luz a nuestra humanidad. Virgen Santísima, te damos gracias, Madre y Señora nuestra. Conscientes también pues, de nuestras debilidades, acudimos también a ti como tus hijos que somos y nos ponemos en tus manos. Haz que con tu poderosa intercesión sea concedido lo que solicitamos y lo que más convenga a la salvación de nuestras almas. No nos dejes sin tu amparo maternal, cuídanos, guárdanos, santifícanos, ayúdanos para poder imitar y servir a tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Mamá María, que tú que eres la que porta la luz, tú que eres esa candela con esa llama encendida que es Cristo, nos permitas también tomar a Cristo e iluminar el mundo. Que podamos ser también esas lámparas encendidas que brillen en lo alto y que puedan guiar a todos hacia el encuentro con nuestro Señor. Te damos gracias por el don de la vida, Señor. Te pedimos tu Espíritu Santo para que ese Espíritu, ese fuego santificador, nos ayude a glorificar a la Santísima Trinidad. Te damos gracias, Señor, por el don de la vida. Nos ponemos en tus manos, Señor, a todos aquellos que sufren, a todos aquellos que están abandonados en situación de calle, en cárceles, asilos, en hospitales, aquellos que son migrantes también, Señor, los ponemos en tus manos. Te pedimos por todos los que han servido y sirven durante esta emergencia, para que tú les fortalezcas y bendigas a sus familias. Bendice, socorre y protege a todas las familias aquí representadas, para que podamos todos juntos, pues glorificar siempre tu nombre, Señor. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, nos habíamos terminado ya la segunda parte, que era lo del año litúrgico. Ya habíamos visto ahí, por ejemplo, todo lo que era el tiempo ordinario, el ciclo de la Pascua, el ciclo del Adviento. Y hoy nos toca ya el punto número 3, que es la Eucaristía. ¿En qué página lo tienen ustedes? 41. 41. ¿No? Siempre voy 2 hojas atrasados con ustedes, ¿ya bien? Yo la tengo en la 39. Entonces el tema aquí es la Eucaristía. Recordemos nosotros pues que Jesucristo es un pan que se comparte. Jesús es el pan vivo bajado del cielo que se da al pan de los ángeles, que se da a los seres humanos. Jesús nace en la ciudad de Belén y ya todos nosotros sabemos que Belén significa la casa del pan. Entonces es importante para nosotros ver todo el simbolismo que tiene la Eucaristía, tanto desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de Melquisedec, que es rey de Salem, ¿con qué elementos bendice Melquisedec a Abraham? ¿Se recuerdan? ¿Con qué elementos bendice Melquisedec a Abraham? Esto lo encontramos en el libro del Génesis. Ahí encontramos esto. Y Melquisedec bendice a Abraham con pan y con vino. Fíjense qué interesante. Desde el Antiguo Testamento se usa el pan y el vino para bendecir. Son elementos de la gracia y de la gloria de Dios. Y por eso vamos a ver que ese pan y vino va a seguir trascendiendo hasta nuestra dimensión, hasta nuestra realidad actual. Y ahora con el pan vivo bajado del cielo, que es Jesucristo. Porque Jesús en su memorial, que va a ser nuestra Eucaristía, nos va a dejar pues ese mandato, que comamos su pan, su cuerpo y su sangre, ¿verdad? Que lo tomemos a él, para que podamos nosotros de verdad alimentarnos de Cristo. Muy bien, tenemos ahí un primer párrafo, por favor. Erwin, ¿nos lo puede leer? Muy bien. Dice la Eucaristía, Jesucristo, pan compartido. Para nosotros los católicos, la Eucaristía o Santa Misa es el alma de toda nuestra vida. Por ello es necesario que podamos profundizar en su conocimiento y comprensión. Dedicaremos esta parte final de nuestro curso a este tema,
para que así, cuando en nuestras parroquias asistamos a la Santa Misa, lo hagamos participando en forma consciente y plena. Hasta ahí nomás. Se nos fue. La iglesia, ¿será que se salió? No lo miro ahí. ¿Alguien que lo encuentre? ¿De veras no está? Está fallando. Seguro la Yo creo señal. que sí, sí lo sacaron. Ahí está, ya. Un momentito, pero me sacó la señal porque bajó. Pero ustedes escucharon ahí lo que Erwin les dio. Jesús pues prácticamente nos da todo lo que tenemos nosotros hoy como elemento principal de nuestra fe. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es la fuente y cumbre de la vida cristiana. La Eucaristía es lo más grande que tenemos los cristianos y a través de lo cual, pues nosotros como devotos, como fieles, como cristianos, encontramos en esta Eucaristía nuestro alimento necesario, lo más importante para todos nosotros. Por eso vean ustedes que aquí nos va a hablar pues de todo lo que va a significar la Eucaristía. Entonces ya tenemos el punto 3.1, la iglesia se reúne y tenemos una introducción. Por favor, Pati Ávila, la introducción. La Santa Misa es el acto más importante de la iglesia que se reúne. No podemos pensar en la Eucaristía sin pensar en la iglesia. Todos nosotros, antes de reunirnos para la celebración eucarística, estamos ya emparentados por compartir una misma fe. Al igual que en el tiempo de los apóstoles, nosotros tampoco podemos vivir sin acoger en el corazón la palabra de Dios, sin orar, sin compartir lo que tenemos y sin testimoniar nuestra presencia en medio del mundo. Pero para llegar nosotros a formar el cuerpo de Cristo, necesitamos reconocer a Jesús y recibirlo tal como Él se nos da en la Eucaristía, es decir, como alimento. Pues aquí hay algo sorprendente, algo que nos sorprende de este alimento, porque recordemos, todos los alimentos que nosotros comemos, nosotros los absorbemos. Pero este alimento es distinto, porque nosotros no somos los que lo absorbemos, sino que este alimento nos absorbe a nosotros, porque es un alimento espiritual. Nos hacemos de Cristo, nos hacemos parte de Cristo al consumir el cuerpo y la sangre de Cristo. Como nos dice aquí, ¿verdad? Hay varios elementos que enriquecen en sí la Eucaristía. Oraciones, palabra de Dios, reflexión, meditación, intercesión. Tenemos piezas litúrgicas que pertenecen a la Sagrada Escritura, como es el Padre Nuestro, el Santo, otros himnos propios de la Eucaristía, que va a ser el Gloria, y tantos elementos que tiene toda la Eucaristía, que al final se convierte en la misma Eucaristía en sí misma, es la oración de las oraciones. Lo más grande que podemos tener. ¿Alguna pregunta por acá? No. Muy bien. Pasemos al inciso B, por favor, Dinora. El lenguaje de los signos. Toda celebración pertenece a un mundo especial, el mundo de los signos. A través de ese lenguaje, la Iglesia manifiesta la presencia y acción de Jesús. Nos sigue diciendo acá. Signos es el pan compartido. Ajá, correcto. La Iglesia aparece ante el mundo como el cuerpo de Cristo para la vida del mundo. Muy bien, entonces tenemos varios signos, ¿verdad? Contenidos dentro de este alimento, dentro de esta celebración que tenemos nosotros los cristianos católicos. Y son signos que van más allá de lo que nosotros vemos. ¿Por qué? Nosotros vemos pan y vino, nosotros sabemos que por la fe y por el efecto de la transubstanciación, aquello que es pan y vino se ha transformado hoy en cuerpo y sangre de Cristo. Vemos varios signos litúrgicos, como por ejemplo son los panes, el copón, los peces, el símbolo de Pax, el alfa y el omega, el cirio pascual, la cruz,
que van a ser signos que van más allá de lo que ahí simplemente vemos. La cruz al final va a ser un símbolo de amor. El cirio va a representar pues la luz perfecta de Cristo. El símbolo del alfa y el omega nos va a decir que cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará, porque la palabra permanece por siempre y para siempre, porque es palabra de Dios. El ambón va a ser un símbolo, ¿por qué? Porque desde el ambón se proclama la palabra de Dios. Y hay muchos ambones ahora que incluso tienen tallado en el frente las letras palabra de Dios. El altar en sí, pues también va a ser un símbolo. ¿Por qué? Porque va a ser el símbolo del amor de Cristo, en el sentido que ahí es donde recordamos a Cristo que es sacerdote, víctima, ofrenda y altar. También vamos a ver muchos signos más, como por ejemplo la veladora encendida o la vela o la luz a la par del sagrario, ¿verdad? El mismo tabernáculo en sí es un signo. La veladora o perpetua va a ser prácticamente el símbolo de que Jesús, que Dios, que la divinidad está viva ahí presente en el altar. Las mismas imágenes que nos acompañan en la Eucaristía o que están en el templo, por así decirlo, pues también van a ser un símbolo. ¿Por qué? Porque la vida de todos los personajes que vamos a ver llamados por nosotros santos, al final la vida de ellos gira en torno a la Eucaristía, a su encuentro personal con Cristo, a la invitación que nos hacen con su propia vida de imitar y de seguir y de servir a Cristo. Entonces vamos a ver nosotros pues muchos signos, muchos elementos que van a recordarnos también pues ese cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Las uvas, los panes, como decíamos, otros elementos más, el mismo sacerdote, que en el altar ya no es el sacerdote, sino que el sacerdote en ese momento actúa in persona Christi capitis. ¿Qué quiere decir esto? Es en latín, in persona Christi capitis, en nombre de la persona de Cristo. Entonces ya no es el sacerdote. No puedo venir yo y criticarlo, hacerle malos gestos o desconfiar de él, porque en el altar es Jesús. En medio de cualquier situación o realidad, incluso hasta de pecado, fluye la gracia de Cristo a través del sacerdote. Porque aunque esté en pecado, o aunque pase lo que pase, o aunque no me gusta su personalidad, o sus comentarios, su forma de pensar, pero ahí está Jesús hablando. El símbolo y el signo que vamos a tener al análisis, digamos, preparación de la homilía, para que nosotros podamos entender y degustar de una mejor manera el sentido, el sabor, la esencia que el mensaje de la palabra nos trae a todos y cada uno de nosotros. Pues hay tantos signos de verdad en el altar. No sé cuántas gradas hay en el altar de la iglesia donde están ustedes en su capilla. ¿Cuántas gradas hay? ¿O está al mismo nivel de las bancas del altar? Ajá. ¿Cuántas gradas hay? Una. Fíjense que tendrían que haber 3, porque eso se llama plano espiritual, porque tiene que ser una por el Padre, una por el Hijo y otra por el Espíritu Santo. Imagínense, hasta eso tendríamos que tener como símbolo en nuestra iglesia, que hay 3 gradas. ¿Por qué? Porque hablamos de que ya no estamos en el plano humano, sino que en el altar estamos en el plano espiritual, en la dimensión de Dios. Hasta eso, imagínense. El signo de los colores. Si estamos en Adviento, pues morado, y Cuaresma también. Si estamos en el tiempo ordinario, color verde, la esperanza, ¿verdad? Si estamos celebrando un mártir, el Espíritu Santo, pues el color rojo, ¿verdad? Si estamos pues en una solemnidad de nuestro Señor, de Nuestra Señora, el color blanco también, ¿verdad? Pues imagínense, al final, si de verdad tenemos la capacidad de entender todos esos signos, pues tendríamos que quedarnos embebidos, por otra palabra dirían embobados, ¿no? Ay, todo lo que me dice aquí Dios, todo lo que me está diciendo Dios al final, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me tendría que hasta como decir así, choquear, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo me tiene que hablar de lo que se está celebrando ese domingo, ese día que se está celebrando la Eucaristía. Entonces imagínense, a entender, por ejemplo, que muchos altares ya no tienen la piedra de ara, que platicábamos el otro día, que es una piedra como de 20 por 20, es un cuadrado de mármol, que es mármol traído de Roma, y que este mármol traído de Roma se colocaba en la parte superior del altar, y significaba que lo que se realizaba aquí en Guatemala era lo mismo que se realizaba en Roma. Entonces nos hablaba de una unidad de culto también.
Y esa piedra de ara tenía un espacio donde se colocaba una reliquia de un santo, del patrono de la iglesia o de algún santo del lugar, para que ese lugar, que es el altar, quedara consagrado para poder realizar solo en él la Santa Eucaristía. Pues imagínense tantas cosas, tantos elementos que nos tendrían que ayudar mucho pues a profundizar más nuestra fe, a vivir más o de una mejor manera nuestra fe. ¿Alguna pregunta por acá? Bienvenida, Pati. ¿Quién más entró después? No, solo Pati. Muy bien. ¿Alguna pregunta por acá? Nos va a tocar en algún momento, incluso hasta modificar el altar, ¿verdad? Porque si no están las 3 gradas, habría que hacerlo. Incluso, ¿por qué servirían las 3 gradas? Para que el plano donde está celebrándose la Eucaristía se visualice un poco más y mejor. Para que tenga esa percepción un poquito más las personas, ¿verdad? Para que no estemos todos al mismo nivel. Pero imagínense, hasta eso tendríamos que aprender a ver y modificarlo con el tiempo también, ¿verdad? Muy bien, inciso C, por favor, Tania. La invitación de Dios. La Iglesia tiene conciencia de que responde a una invitación hecha por Dios para reunirnos. Cuando nos congregamos para celebrar la Eucaristía, es Dios mismo quien nos convoca. Por ello, en la misma misa se dice, dichosos los invitados a la cena del Señor. Es Dios Padre quien nos invita y es así como Dios viene al encuentro de sus amigos por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero es también la iniciativa de Jesucristo que viene a nuestro encuentro para permanecer en medio de nosotros y revelarnos su presencia de resucitado y comunicarse con nosotros por medio de su palabra y del pan compartido, como lo hizo con los discípulos de Emaús. Y es iniciativa del Espíritu Santo, donde el Padre transmitido por el Hijo para que nos unamos a su muerte y su resurrección y seamos miembros vivos de su cuerpo. La Eucaristía es Santísima Trinidad, que nos reúne para estar con Él y luego enviarnos al mundo a vivir lo que ya hemos celebrado. Muy bien. Entonces vemos que es Dios Padre que nos invita a través de nuestro Señor Jesucristo, y es Dios Padre también, pues que se nos presenta como amigo. Recordemos, por ejemplo, los tres viajantes que se topan con Abraham. Ellos prácticamente, Abraham ve y percibe esa presencia de Dios, los invita y los recibe. Algunos teólogos dicen que es la presencia trinitaria la que se manifiesta en ese momento con Abraham, con esos 3 visitantes. Otros dicen que son los 3 arcángeles que aparecen en la Sagrada Escritura. Al final, pues son manifestación de la gracia de Dios. Pero ¿a qué vamos? A que a la Eucaristía vamos a encontrarnos con Jesús, con Dios Padre, como un amigo que nos ama. Entonces imagínense todo lo que vamos viendo y descubriendo, lo que decíamos de los signos y los símbolos también. Se me olvidaba, por ejemplo, también el signo del cordero. El cordero degollado, el cordero del Apocalipsis que está recostado sobre el libro con 7 sellos, que muchos ornamentos religiosos pues tienen este símbolo del cordero. También imagínense cuando vemos todo esto de encontrarnos con Jesús, con el Señor como amigos, nos hace siempre el énfasis con los discípulos de Emaús. ¿Qué pasó con los discípulos de Emaús? No reconocen a Jesús. ¿Por qué? Porque la última vez que vieron a Jesús lo vieron desfigurado, destrozado. Entonces ellos seguramente iban en el camino y decían, este se parece a Jesús, pero no puede ser Jesús. Alguien con todo lo que le pasó a Jesús no podría ir caminando con nosotros. Pero ¿qué pasa? Su corazón les ardía por dentro. Y al final lo reconocen. ¿Por qué? Porque tiene un gesto que solo con Jesús habían vivido. De bendecir, de partir y de dar el pan. Fíjense, la Eucaristía. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender esto? Que solo en la Eucaristía me puedo encontrar también pues con verdaderos amigos. Entonces, imagínense, aquella persona que me aleja de la Eucaristía, pues no es mi amigo. Aquella persona que me acerca a la Eucaristía, pues es alguien que en realidad Dios está utilizando para acercarme a Él.
Entonces tengo que buscar todo esto, ¿verdad? El encuentro con la Santísima Trinidad, porque recordamos en la Eucaristía que somos hijos de Dios, templos del Espíritu y hermanos de Cristo, llamados a glorificar a la Santísima Trinidad con esa participación plena, activa, eficaz de la vida litúrgica también, ¿verdad? Plena porque tengo que vivirlo y entenderlo y saber qué es lo que estoy haciendo. Eficaz porque en realidad me alcanza muchas bendiciones y muchos beneficios que proceden solo de Dios. Activa porque tengo que estarlo haciendo, tengo que ser parte de esa celebración, no una participación pasiva, sino que una participación activa, que cante, que proclame, que conteste, que vivan los símbolos de las posturas que tenemos, ¿verdad? Que ya vamos recordando todas las posturas con todo lo que significan para cada uno de nosotros y que significan en la misma Eucaristía. ¿Por qué? Porque el discípulo va a ser el que va a permanecer sentado, escuchando la enseñanza del Evangelio. ¿Cuándo vamos a dejar de ser discípulos? Nunca, ¿verdad? Nunca. Nunca, porque siempre nos estamos formando. Algún día nos va a tocar ser apóstoles y dar testimonio de Cristo en una situación difícil, en una realidad de vida. Pero toda la vida tenemos que aprender, tenemos que ir conociendo. ¿Por qué? Porque nacimos pues para esto, para conocer y vivir más de nuestro Señor. Ana, ¿nos puede leer el inciso D, por favor? Está silenciada, Ana. Perdón. El ministro de la invitación. Toda esta gran iniciativa de Dios se realiza por medio de hombres. Para congregar a su pueblo y presidir la Eucaristía, Cristo continúa escogiendo sus servidores. El que recibe la ordenación no obra por sí mismo o a título personal, sino en nombre de Cristo, que lo envía. Uno, como sacerdote, viene a ser con toda su persona el signo vivo a través del cual la comunidad cristiana está invitada a reconocer a Jesús. Muy bien. Entonces nos está hablando del ministerio, el ministerio ordenado, el orden ministerial, pero también entendamos, aquí involucra al sacerdocio bautismal. ¿Por qué? Porque todos de una u otra manera siempre andamos jalando a las personas a la Eucaristía. Andamos invitando, andamos viendo cómo catequizar, andamos viendo cómo evangelizar a las personas y nos da a entender pues también que este sacerdote o los sacerdotes en sí mismos pues tienen una dimensión como la de los profetas, son un signo vivo de la presencia de Cristo, de la presencia de Dios, al igual también que todos nosotros. ¿Por qué? Porque si yo me autodenomino que soy cristiano, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que actuar como Cristo. Tengo que vivir como Cristo vive. ¿Para qué? Para dar ese testimonio constante de la presencia de Dios. Entonces nos vamos viendo que al final el asumir este compromiso de cristianos, pues nos va involucrando cada vez más. Cada vez, cada momento nos va llevando a vivir un poco más esta realidad de ser cristianos. Por ejemplo, aquí estamos viendo a la figura del sacerdote, que también nos involucra a nosotros. En lo del sínodo se nos hablaba, por ejemplo, de las periferias. Y una de las periferias que tenemos dentro de las parroquias, porque sí, en periferias no son los que viven a la orilla del lugar, sino que son aquellos que estando en la iglesia se han alejado y se han ido. Periferias tenemos, por ejemplo, en todas las parroquias. ¿Por qué? Porque no hay infraestructura para las personas con capacidades especiales. Entonces imagínense, a veces, ¿por qué no llegan las personas en silla de ruedas? Porque no hay quien las ayude a entrar. O a veces, ¿por qué no llegan las personas que son sordomudas? Porque no hay quien les haga el lenguaje de señas y les diga qué es lo que se está celebrando en la Eucaristía. Pues ahí donde vamos viendo nosotros que tenemos gente que está dentro de la iglesia, pero que a la vez está afuera. ¿Por qué? Porque no puede participar. Quieren, pero no pueden. Entonces ahí viene esa tarea para todos y cada uno de nosotros, de ir a buscar a aquellos que se han alejado. También, por ejemplo, el estigma de muchas personas de haber empezado una nueva vida con otra persona que ya no es su esposo o su esposa. Entonces, estas personas también son parte de la periferia. ¿Por qué? Porque muchas veces las vemos mal, las vemos feo. ¿Y qué hacen las personas? Mejor se alejan.
Eran muy católicos, participaban, conocen su fe y por eso mismo al final se pararon alejando. Pues también tenemos que ir y traerlos, buscarlos. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos. Inciso E, por favor. Pati Gallardo, por favor. Casi no le oímos. Tal vez no tiene volumen en la computadora. No Seguimos, se le oye. seguimos sin escucharla, perdón, Pati. No quiere leer eso. Entonces, Areli o Brenda, tal vez. Areli no creo que tenga la catequesis. Ah, bueno. Brenda, sí. Hermana Brenda, sí. Dice, hacia el reino de la reconciliación. La iglesia reunida por el Padre alrededor de Cristo en el Espíritu Santo a través del ministro de la invitación de Dios, se abre a la revelación de un mundo nuevo. Jesús, por su Pascua, nos entrega la promesa de nuestra propia resurrección. El reino de la reconciliación ha quedado inaugurado definitivamente. Nosotros, rescatados por Cristo, estamos llamados a la comunión con Dios y entre nosotros. Cuando Dios nos reúne para la Eucaristía, Cristo quiere dejar pasar la luz de su resurrección y comunicar la fuerza de su espíritu en el corazón de un mundo viejo, con el que aún estamos mezclados. Cada Eucaristía debe anunciar un mundo nuevo, inaugurado por la muerte y resurrección de Jesús. Muy bien. Entonces nos habla de un reino de reconciliación, donde nos tenemos que reconciliar como hermanos, como hijos de Dios. Un reino de reconciliación inaugurado definitivamente entre Dios y nosotros por el mismo Cristo. Entonces la Eucaristía tiene que ser ese signo y ese punto de reconciliación, de hacernos otra vez hermanos. Como nos lo dice el sínodo también, pues tenemos que ser puentes nosotros. O sea, ¿qué hace un puente? ¿Qué hace un puente en la infraestructura? Unir. Unir, ¿verdad? Unir y facilitar muchas cosas. El otro día me fui al Quiché y hay que bajar por los ganchos y los columpios y subir otra vez por lo mismo y el riesgo y todo. Entonces les digo, ay, ustedes aquí un su par de puentes les quedarían re bien. Porque tanto colocho para acá y para allá, ¿verdad? Pues imagínense qué bonito que hubiera puentes porque casi se ahorraría uno una hora de bajar bastante, ¿verdad? Pero imagínense, entonces, ¿qué hace un puente? Acercar, facilitar. Entonces nos tenemos que convertir en facilitadores que acerquen el acceso a las personas de esa reconciliación con Dios, con el prójimo, consigo mismos también. Y como nos dice aquí, ¿verdad? Nos recuerda las palabras de San Juan 23. La iglesia necesita un ayornamiento, un nuevo aire. Eso lo dice el Papa Juan 23 cuando inaugura el Vaticano II. ¿Por qué? Porque de tanto estar cerrado un cuarto, lo que está dentro se va arruinando, se va deteriorando, se va corrompiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces como iglesia, pues nos hemos deteriorado, nos hemos estancado, no hemos crecido. Aunque estemos en el tiempo que estamos, todavía como que tendemos un poquito a ser retrógrados, a querer vivir solo lo de antes. Y es que solo lo de antes es lo bueno, o solo como se hacía antes servía. Es que ahora ya no hacen las cosas como antes. Ahora no sirve, no es bueno. Le falta mucho, dice uno, ¿verdad? Entonces imagínense tantas cosas que pues vamos viendo nosotros que tenemos que vivir como en este mundo nuevo y es una renovación constante. Una renovación constante y lo vamos a vivir y a ver sobre todo cuando tenemos una participación activa en las cosas de iglesia. ¿Por qué? Porque estamos viendo siempre que hay gente nueva. A veces solo vemos a los mismos, pero también vamos a ir viendo que va apareciendo gente nueva. Gente que empezó abajo y empieza a subir y después pues otra vez baja y desaparece. Entonces eso es lo que hace lo constante de nuestra vida parroquial, pero que nos da ese sabor de pues que la eternidad solo la vamos a alcanzar con Dios.
Ahí es donde nos vamos a perpetuar. ¿Alguna pregunta por acá? No. Muy bien. Entonces, Pati Ávila, el inciso F, por favor. Las exigencias de la conversión. Cada Santa Misa es un acto de esperanza que tiene dentro de sí la llamada a la conversión. Un acto de esperanza porque Dios no espera que nosotros estemos perfectamente unidos para ofrecernos su amor y su hospitalidad. Él sabe que su iglesia sigue siendo una santa sociedad de pecadores, que aún pertenecemos al mundo antiguo y que a veces incluso rechazamos su invitación. Por eso, cada celebración eucarística comienza por el reconocimiento de nuestra condición de pecadores y una petición de perdón. Nuestro encuentro con Cristo no resulta de manera automática por habernos reunido en la iglesia, sino que resulta de nuestra voluntad de hacer nuestra vida parecida a la suya. Y la misa no es tampoco un simple encuentro entre hermanos, ni una fiesta que nos hace sentirnos unos cerca de otros. Es la manera como Dios nos pide que vivamos de manera distinta y que nuestra vida esté llena de Dios, comprometiéndonos a vivir en justicia y misericordia para con los demás. Tendríamos que preguntarnos hoy si realmente la Eucaristía nos ha transformado o si seguimos siendo los mismos de siempre. Muy bien. ¿Qué nos llama la atención de este parrafito? A ver, aquí tenemos para una muy buena reflexión, porque después viene la reflexión, les cuento. Entonces, aquí empecemos, pues. ¿Qué nos dice este parrafito? ¿Qué nos llama la atención? Porque aquí en realidad nos está haciendo una llamada de atención bastante seria. Bastante seria. Va, imagínense, estamos en un grupo de liturgia, servimos en el altar, servimos en la iglesia. ¿Cada cuánto nos tendríamos que confesar? Diario. Diario. Cada mes. Mínimo cada mes. Sí, muy bien, Dinora, mínimo cada mes, mínimo. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo al altar. Obviamente también ya cuando tenemos un proceso de fe, entendemos que hay pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión que se perdonan en la Eucaristía, en el acto penitencial. Entonces no tengo que ir con el Padre a decirle que dije malas palabras, que dije mentiras, porque ya están los pecados de palabra. No tengo que ir con el Padre a decirle que tengo malos pensamientos. ¿Por qué? Porque ya están confesados ahí. Pecados de pensamiento, palabra, de obra, pues ahí ya es donde ya va el depende, dijo Pepito, ¿verdad? De que si lo que hice destruyó, dañó, afectó mucho a mis hermanos, eso sí lo tengo que confesar. Que al final vamos entendiendo nosotros que pecado siempre es pecado. Y como es un pecado chiquito, es un pecado grande. Porque siempre va a ser pecado. Los pecados de omisión, por ejemplo, ¿verdad? Que hay cosas buenas que dejé de hacer. Imagínense, esta semana no me tomé mi medicina. Es un pecado de omisión. O teniendo la posibilidad, la bendición de que mis hijos o mi familia o el ICS me está dando unos exámenes, una vacuna, una medicina, no uso eso, no lo hago. Es un pecado de omisión. ¿Por qué? Porque teniendo esa bendición no lo estoy usando. Que todavía pudiera venir y agarrarlo y trasladarlo a otra persona, pues qué bueno. O qué es lo que pasa con muchas personas a veces, que reciben medicina y qué es lo que hacen, no se la toman, pero ya tienen a quién se la dan. ¿Por qué? Porque saben que les sirve. Imagínense, ahí es donde rompemos con un pecado de omisión. ¿Qué pasa muchas veces? A veces la gente recibe medicina y ya cuando tiene un año de vencida, la regalan. Pues ahí están pecando, pues. Ahí se está pecando. ¿Por qué? Porque ya se venció la medicina. Sabemos por algunas personas que la medicina después de la fecha de vencimiento tiene 6 meses de vigencia. A veces más, dicen algunos, pero yo mejor me quedo solo con los 6 meses. Pero imagínense, ¿qué pecado de omisión sería esto? Y peor aún, si yo sé que esa medicina que a mí me sobra, que no la necesito, es vital para mi hermano. Entonces ahí ese pecado sí lo tendría que ir a confesar. ¿Por qué? Porque fui egoísta, porque fui cruel, porque sabiendo que mi hermano no tenía esa medicina,
lo dejé morir. Pues imagínense qué responsabilidad la que tenemos. ¿Y por qué nosotros? Porque estamos al frente en el altar. Tenemos que dar un buen testimonio. Nuestra fe va a ser confrontada constantemente con nuestra vida. ¿Qué les llama la atención? Pues porque ya me puse a hablar, yo ya no los dejo hablar. Siga, siga, mejor. Siga, usted siga. Lo que dice está bueno. A ver, ¿qué les llama a ustedes la atención? A ver. Ahí sí que preguntarnos, ¿verdad? A nosotros mismos, si realmente estando en las cosas de Dios ha cambiado nuestra vida o seguimos en el hombre viejo, ¿va? Metidos todavía en el hombre viejo. Porque sí, como usted dice, más la mirada de toda la gente está puesta en nosotros los que estamos al frente. Entonces es lo que más tenemos que cuidar nosotros, nuestro testimonio. Y si realmente tuvimos un encuentro con Jesús, tenemos que dar señales de que sí hubo cambios en nuestra vida. Y entender una cosa también, que somos seres humanos. Claro. Que tengo derecho a hartarme también del hermano cuando me está fregando mucho, porque tengo derecho. Pues sí. Es que es verdad, a veces el hermano como que se empeña en picarme el hígado, ¿verdad? Como que ese es su gusto, ¿verdad? Y al final, ¿qué hace? Pues tengo que estallar, me hacen estallar. Tengo derecho que haya cosas que no me gusten también, o hasta que me ofendan también, ¿verdad? Porque hay cosas que me pueden llegar a ofender de mis mismos hermanos de comunidad, de mis mismos hermanos de servicio. Tengo también problemas en mi casa y a veces pues no voy de humor. A veces no me siento bien, ¿verdad? Vean ustedes con esto de las vacunas es divertido porque a mí me la pusieron aquí y me dolía de este lado. Entonces el efecto cruzado me dijeron que era. A otra persona que conozco se la pusieron y se echó como 4 días con el síndrome del tiranosaurio Rex, le digo yo. ¿Por qué? Porque no podía ni mover los brazos, con los brazos así estaba la pobre señora, porque no podía hacer nada en su casa, porque el dolor horrible, ¿verdad? Otra paró en cama porque ya no pudo ni caminar siquiera, 1 semana se echó ahí tirada. Otros como que sin nada. Sí. Entonces imagínense, tengo derecho de que ya tenía compromisos asumidos en liturgia, pero me enfermé. Soy humano. Soy humano. Entonces imagínense, hay muchas cosas que no podemos decir que son mágicas, que la gracia de Dios es como abracadabra y pum, se transformó todo, porque no es mágico, no es magia, es real, somos personas reales, somos humanos. Y es cierto, pues tenemos también el derecho de meter la pata, porque tenemos derecho a equivocarnos también, porque no nacemos con todo aprendido y pues también nos podemos confundir y equivocar. Pero lo mismo que estoy pidiendo para mí, te lo tengo que dar a mi hermano. Porque quede al pelo. A mí que me escuchen, pero yo no escucho a ninguno. A mí que me tengan paciencia, pero yo no le tengo paciencia al hermano. A mí que me contesten todas mis dudas, pero yo no le contesto dudas a ninguno. Imagínense cómo este texto nos confronta en varias situaciones. A ver, ¿quién nos da más? Debemos de entender que la conversión no es, como dice aquí, algo automático, ¿verdad? Sino que es un proceso que nosotros como cristianos debemos de llevar paso a paso. No querer decir que porque ya fue un retiro o por X situación yo ya estoy en una conversión total, eso es mentira. Nosotros tenemos que vivirla día a día para no caer, ¿verdad? Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más? No les gusta platicar, va a ser. Muy bien, vamos a seguir entonces porque vean ustedes al final que tenemos que entender que somos objeto de la misericordia de Dios. Somos objeto de la misericordia de Dios. Y este proceso, pues vean ustedes, el proceso de ser cristiano nos recuerda incluso también, por ejemplo, el proceso de muchos hermanos, amigos, conocidos que han sido alcohólicos. ¿Y qué ha pasado con ellos? 15, 20 años de no tomar y de repente una recaída. Y mira, el hermano se fue hasta el fondo otra vez. Pero otra vez empezar a vivir el día, a vivir el día. Y lo mismo nos pasa con el pecado, porque a todos nos afecta de una u otra manera
El pecado llega a nuestras vidas, toca nuestra puerta, se mete en nuestra existencia. ¿Y qué es lo que hace? Pues poner de cabeza todo. Muy bien. Erwin, ¿nos puede leer la reflexión, por favor? Dice, reflexión. Porque la Santa Misa en la que participamos tantas veces, ¿por qué la Santa Misa en la que participamos tantas veces no cambia nuestras vidas? Nos reunimos y al final salimos de ella tan tranquilos, sin que haya pasado nada dentro de nosotros. Hubo unos cristianos que no entendieron la Eucaristía, los corintios. San Pablo es quien nos lo dice y quien buscó dar una respuesta al problema. Leer 1 Corintios 11, 17, 34. Corinto era Que una nos busque la ciudad. cita para que en lo que vamos viendo acá, por favor. Digamos. Corinto era una ciudad de Grecia, puerto de mar, muy poblada, llena de templos dedicados a dioses paganos y de muy mala fama en cuanto a sus costumbres morales. Pablo había ido a predicar allí y fundó una comunidad cristiana hacia el año 49 y 50. Al cabo de unos 5 años les escribió esa primera carta. Los cristianos de Corinto no debían ser muchos y eran de distintas condiciones sociales y culturales. Unos ricos, otros pobres. Unos venían del paganismo y otros del judaísmo. Cada domingo se reunían para celebrar la fracción del pan. Primero cenaban normalmente, trayendo cada uno su comida y bebida. Y al final se realizaban los signos eucarísticos de partir el pan y beber la copa de vino, con la certeza de estar participando del cuerpo y sangre del Señor resucitado. Pero había algo que no funcionaba. Por eso San Pablo le llega a decir que lo que celebran no es la Eucaristía. San Pablo dice, oigo decir que cuando se reúnen en asamblea forman bandos. Cada uno se adelanta a comer su propia cena y mientras uno pasa hambre, otro se emborracha. El pecado de los corintios era pecado contra la caridad. Despreciaban a la comunidad y humillaban a los pobres. No compartían entre ellos. Por eso, lo que celebraban no era la Eucaristía, era otra cosa. Leamos, por favor, 1 Corintios 11, 17 al 34. ¿Alguien que nos lo lea? Al escribirles lo que sigue, no puedo felicitarlos, pues parece que sus reuniones les hace daño en vez de hacerles bien. En primer lugar, se me ha dicho que cuando se reúnen para celebrar el culto, hay divisiones entre ustedes. Y en parte creo que esto es verdad. No cabe duda de que ustedes tienen que dividirse en partidos para que se sepa quiénes son los verdaderos cristianos. El resultado de estas divisiones es que la cena que ustedes toman en sus reuniones ya no es realmente cena del Señor, porque a la hora de comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y mientras unos se quedan con hambre, otros hasta se emborrachan. ¿No tienen ustedes cosas donde comer y beber? ¿Por qué menosprecian la iglesia de Dios y ponen en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué les voy a decir? Que los felicito. No, en cuanto a esto, porque yo recibí del Señor esta enseñanza que les di, que de la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomé en sus manos pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, dado en favor de ustedes. Hagan esto en memoria mía.
Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto, confirmado con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclamen su muerte cada vez que coman de este pan y beban de esta copa. Así pues, cualquiera que coma del pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer el pan y beber la copa. Porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor para su propio castigo, come y bebe. Por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos. Aunque si el Señor nos castiga es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Y si alguno tiene hambre, que coma en su propia casa, para que Dios no tenga que castigarlos por esa clase de reuniones. Los otros asuntos los arreglaré cuando vaya a verlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, ¿qué nos llama la atención? Que el que come y bebe indignamente, pues bebe su propia condenación. Ajá, correcto. Ajá, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Fíjense que pasa una cosa mucho en iglesia y eso pasa en todas las parroquias. Hoy hay una actividad de los de liturgia y solo están los de liturgia. Mañana hay una actividad de los de la hermandad y solo están los de la hermandad. Pasado hay una actividad de los de la renovación y solo están los de la renovación. Pues, ¿qué nos muestra esto? Que estamos viviendo un Cristo dividido. Y por eso Pablo pues va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque nos dice que no tenemos que estar divididos. Al contrario, tenemos que vivir en unidad. No fragmentar el cuerpo de Cristo, porque fragmentar el cuerpo de Cristo es fragmentar a la misma comunidad. Nos sigue diciendo acá, por ejemplo, el versículo 20 nos dice, pues bien ustedes se reúnen, pero ya no es a comer la cena del Señor, pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida. Pues fíjense qué divertido, ¿verdad? Es como cuando tenemos una reunión, un retiro, y por ejemplo tengo la costumbre cuando se realiza un retiro, pongo toda la comida en común en una mesa, para que todos agarren un poquito de todo lo que hay. Entonces siempre les digo, lleve un poquito más porque les va a tocar compartir. Y al final pues nos toca llevar comida de regreso porque abunda un montón. Pero imagínense, es como aquellas personas que llegan a una comunidad y, no, allá pusieron los panitos con jamón, mira, jalemos para allá porque son ricos. También dejaron los con frijoles, hay que se coman los con frijoles. Imagínense. Qué triste, ¿verdad? Qué triste porque en realidad se queda pues en una situación de comer y beber. Y por eso San Pablo va a decir, no tienen que comer en su casa, pues. No tienen que beber en su casa. Y el colmo era, que hasta incluso se llegaban a emborrachar. ¿Y qué pasa cuando una persona se emborracha? De los sentidos. Solo falta ver qué tipo de bolo es, ¿va? Si es bolo chillón, si es bolo pleitero, si es bolo risueño, si es bolo alegón, si es bolo melancólico, y empieza el escándalo. Y como dice aquel, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan, verdad? Pues imagínense, se nos arma la Troya ahí de un solo, ¿verdad? Pues eso pasaba en estas comunidades. Y Pablo les llama la atención. Fíjense que cuando hablamos de los puertos, el documento de Río de Janeiro de 1955, que es el primer documento de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de aquí de América Latina. Este documento de Río de Janeiro
saca a conclusión que se trabaje mucho y que se atienda la situación de los puertos. Y aquí nos está diciendo que Corinto era un puerto. Entonces, ¿qué pasaba en los puertos? Llegaba gente de todo lugar. Son lugares cosmopolitas. Gente, costumbres, tradiciones, mañas, por así decirlo, de todo lugar. Y había muchos lugares de perdición. ¿Por qué? Porque regularmente los que andaban en los barcos eran los marinos. Después de 6, 7 meses en el barco, lo que buscaban en el puerto era deschongarse, dirían ahí los patojos, ¿verdad? Hacer relajo. Pues solo llegan al puerto a hacer escándalo. Pues imagínense, la primera comunidad de Corinto, pues surge en este ambiente. Y como hay gente de todo el mundo, hay religiones para todas las gentes. Hay templos, hay cultos, hay sacerdotisas, pitonisas, hay adivinos, hay magos, hay brujas, para que la gente pues tenga dónde ir a sacar sus necesidades, por así decirlo, espirituales. Incluso había dioses paganos o diosas paganas de la fertilidad, que en el templo lo que usaban eran prostitutas sagradas. Entonces, ¿qué pasaba? El culto en ese templo era ir a tener relaciones sexuales con esas prostitutas sagradas. Entonces, imagínense la comunidad de Corinto, donde surge, en medio de una situación de pecado, un pecado pues bastante fuerte. Pero aún en medio de eso, ahí estaba la comunidad de Corinto. ¿Qué más les llamó la atención a ustedes? A ver. Solo uno, güey. Si no, voy a ponerme dedocráticamente. Que cada vez que comemos el cuerpo, que comen el pan y bebemos el vino, pues estamos ahí sí que rememorando la muerte, la pasión y muerte de nuestro Señor, ¿verdad? Ajá, por eso el memorial, ¿verdad? Ajá, correcto. Aquí San Pablo nos muestra, en pocas palabras, en lo que consiste el memorial de Cristo, que es lo que ya estas primeras comunidades celebraban todos los domingos, que era el bendecir, el partir y el comer el pan, recordando las palabras de Jesús. Hagan esto en memoria mía. Entonces, vean ustedes desde cuándo venimos celebrando la Eucaristía. No como la tenemos ahora, pero sí ya en una manera, por así decirlo, como germen, ¿verdad? Ya poco a poco la tradición de la iglesia pues va a ir perfeccionando esa Eucaristía y dándole todo lo que hasta el día de hoy pues tenemos. Primera lectura, salmo, segunda lectura, las oraciones, el significado de cada una de las oraciones, el ofertorio, el santo, si es una solemnidad del gloria, el credo, bendiciones especiales, 2 lecturas si es una solemnidad, una lectura si es un tiempo ordinario, por así decirlo. Entonces, tantos elementos que tiene, pues poco a poco la tradición va perfeccionando esto que en origen estamos viendo acá. Recuérdense también, era muy difícil en este tiempo lograr conseguir, por ejemplo, un documento. Digamos, por así decirlo, un libro del Antiguo Testamento. Eran rollos. De lo más que lograban la gente era tener 1 o 2 rollos del Antiguo Testamento. Los del Nuevo Testamento se estaban gestando, se estaban haciendo todavía. Entonces no había todavía una seguridad de todo el material. El primer documento escrito que tenemos para todas las comunidades, ¿cuál es? Hechos de los Apóstoles 15, en años 50. Hechos de los Apóstoles 15, años 50. El Concilio de Jerusalén. Cuando dictaminan que no es necesario judaizar a los que venían de ser gentiles, a primero hacer los judíos y después hacer los cristianos. ¿Y qué es lo que hacen? Una carta. Es el primer documento que tenemos, que es para toda la iglesia. Y todos los discípulos de Jesús, todos los apóstoles, se llevan esa carta porque la transcriben varias veces a llevarla a las primeras comunidades, para que no judaizaran a los cristianos, sino que ya era tiempo de vivir esa separación. Sí son nuestros hermanos mayores, pero no tenemos que jalar con todas sus tradiciones. Ya para nosotros lo importante del judaísmo va a ser la palabra y algunos elementos o algunas realidades pues que van a trascender para la Iglesia Católica. ¿Algo más que quieran agregar ustedes de
Esto de 1 Corintios 11, del 17 al 34. Prácticamente, hermano, no había esa comunión, como dice, común unión, ¿verdad? Porque había mucha distinción entre las clases sociales, algo que en las iglesias no debe existir, pero hasta la fecha se sigue dando, ¿verdad? Y fíjense que era chocante en este tiempo. ¿Por qué? Porque íbamos a la iglesia, a la comunidad, pero yo era el esclavo y aquel era mi amo. Dentro de la comunidad éramos hermanos. Fuera de la comunidad seguía siendo yo su esclavo y él mi amo. Imagínense, era como que chocante. ¿Sí, Erwin? Sí, casi lo mismo que decía la hermana. Le iba a comentar que San Pablo sí tiene como que esa capacidad, ¿verdad? En el espíritu de poder fortalecer, aunque sea a distancia, esa unión, ¿verdad? Y que el mensaje llegue y traspase lo que eran esas dificultades y esas debilidades que él miraba en las comunidades. Y entonces trayéndolo a la actualidad, pues nos damos cuenta nosotros de que también hay mensajes muy profundos, similares, ¿verdad? Y desde luego comenzando con la palabra, pero que también nos está costando en situaciones como que el ejemplo que usted ponía, ¿verdad? De que cuando hay alguna situación de carismáticos, pues solo los carismáticos, cuando hay una situación de alguna comunidad, solo la comunidad. Y ha costado como que amarrar ese sentimiento de solidaridad en las actividades que nos toca realizar en nuestra iglesia. Pero que al final de cuentas, pues los carismas también, ¿verdad? Se notan en este tipo de eventos y son los que debemos muchas veces, pues, a respetar y poder ir sacando para ubicar a los hermanos a veces individualmente o a veces en grupos, también qué es lo que les va a servir para poder ser más fieles, para poder ser nosotros más fieles en lo que la palabra dice, ¿verdad? Y hacer lo que la misma comunión nos manda, a estar unidos, tratar la manera de estar lo más unido posible. Y Muy eso, bien. pues, cuando nosotros lo asimilamos y lo entendemos y lo desglosamos, nos damos cuenta de que en medio de las situaciones complicadas y difíciles que podamos vivir, pues sí existe una unidad universal en nuestra iglesia muy, muy profunda y muy bien y sólida, considero yo, ¿verdad? Porque cabal de lo que hemos hablado en algunas veces en este estudio, de que el mismo Jesús lo dice, ¿verdad? Que va a venir alguien siempre a quererla destruir y que siempre se va a mantener. Entonces es lo que logramos. Ahora lo que nos toca es pues a asimilar lo del sínodo, ¿verdad? Y tratar la manera de otra vez ser imanes de aquellos que por una u otra razón se han distanciado. Que conocemos mucha gente, ¿verdad? Todos nosotros tenemos en nuestra familia gente que se ha hecho protestante o gente que ya no participa ni va a nada. Yo les digo que a veces como que la iglesia, los sacramentos tienen un efecto de kriptonita en los cristianos. ¿Por qué? Porque luchan por recibir un sacramento y se confirman o hacen la primera comunión y ya no van. Son jóvenes del grupo juvenil, participan y todos se casan y de repente ya no llegan a la iglesia nada. Es como que hay algún efecto negativo, pero ¿qué pasa? Pues como que no se asimila bien ese paso y ¿qué hacen? Pues se alejan. Entonces tenemos que acercar a todos aquellos que de una u otra manera pues se han alejado, se han ido. Y sobre todo pues buscarlos para que juntos glorifiquemos a Dios. Y Erwin decía un punto muy importante también. Muchas veces tenemos desconocimiento de los otros grupos, de las otras comunidades. Y por eso no las valoramos. Por eso no los vemos como alguien o algo que nos ayuda a crecer en nuestro proceso de santidad. Mucha gente dirá, pues, ¿qué tiene de ciencia pasar a leer ahí el libro? No, no tiene ninguna ciencia. Si eso no hacen nada en la iglesia. Pero tienen sus actividades, tienen su servicio. El mismo hecho de llegar y limpiar el templo, por ejemplo, ¿verdad?
de encargarse de lavar y limpiar las cosas de los utensilios del altar, por ejemplo, todos los paños sagrados. Pues imagínense, todo eso tiene su mérito también, ¿verdad? Y que no cualquiera lo puede hacer, porque no se lo puedo dar a cualquiera para que lo haga. Una vez una persona tomó la iniciativa de lavar los manteles y todo, y de una vez se descolgó unas cortinas y todo lo puso en remojo. Y las cortinas eran como de terciopelo corinto. Todo salió rosado, todo salió rosado. Se llevó 3 manteles corporales, purifica, todo. Muy buena iniciativa, pues, pero se echó todo, ¿va? Porque todo lo volvió rosado. Y como no hay ornamentos rosados, ¿verdad? Entonces se tuvo que ir descartando, ¿va? Lástima en realidad. Pues ahí donde vamos viendo nosotros, pues que pueden decir que no se hace nada como un grupo que no haga nada, pero en realidad siempre se hace. Siempre se sirve, siempre se tienen bastantes situaciones que nos ayudan a crecer como cristianos. Pasamos al 3.2. No sé si alguien quería agregar algo más o estamos bien ahí. Muy bien, 3.2. Por favor, Tania. ¿Puede haber Eucaristía sin fraternidad? Pablo no se dejó engañar por los corintios y les dirá, eso que hacen no es comer la cena del Señor. En otras palabras, eso no es Eucaristía, porque la Eucaristía, tal como la pensó Cristo, apunta a la caridad entre las personas. Eso lo podemos llegar a decir si nos fijamos bien en todo lo que Jesús hizo y dijo en la última cena. ¿Cuál fue la idea de Jesús al instituir la Eucaristía? El Señor Jesús la hace en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto como memorial mío. El pan de la Eucaristía es sacramento. Jesús se entregó por todos. Lo mismo pasará con el vino. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto como memorial mío. Muy bien, hay un momentito. Muy bien, entonces vemos acá nosotros pues que él nos habla nos hace énfasis mucho en la cena del Señor, en la última cena, porque así le llamamos nosotros, ¿verdad? Y en todos los hogares, en nuestros comedores, pues siempre tenemos pues una última cena. ¿Por qué? Porque nos recuerdan la bendición sobre los alimentos que compartimos en nuestro hogar. Vemos nosotros que Jesús instituye un memorial, y ese memorial nuestro es la Eucaristía, y lo instituye dentro del memorial judío, que es la Pascua. ¿Cada cuánto celebraban los judíos la Pascua? ¿Cada cuánto celebraban los judíos la Pascua? Erwin, ahí tiene la respuesta. Cada año me recuerdo yo que... Sí, una vez al año, solo una vez al año, fíjense. Un memorial para una vez al año. En cambio, nosotros nuestro memorial, ¿cuándo lo celebramos? Pues diario. Diario, ajá. Imagínense, Jesús vino a darle al memorial ese estado también de plenitud. ¿Por qué? Porque lo podemos celebrar siempre. Y Jesús lo hace para que nosotros recordemos, pues, su sacrificio. Por eso nos dice, fue instituido en el momento, esa noche en que Jesús fue entregado. Esa noche en que Jesús fue al huerto de los olivos a hacer oración, a pedirle a Dios Padre que pasara de él ese cáliz, hiciera su voluntad. Pero que no se hiciera su voluntad, sino que se hiciera la voluntad de Dios sobre él. Jesús en realidad nos dice el texto que tenía como que cierto miedo o cierto terror. ¿Por qué? Porque al final pues su dimensión humana tenía que manifestarse si lo iban a matar. Sabía que iba al suplicio. Sabía que iba a padecer. Había visto a cuánta gente habían matado. Ahorita pueden ver ustedes, hay una película que se llama La Resurrección de Cristo, que la están dando mucho en los canales HBO y todos los canales del cable. Si la pueden ver y si no, búsquenla en Netflix o búsquenla también en YouTube, La Resurrección de Cristo.
y les va a poner bien gráfico porque lo hace de una manera gráfica. No es como en realidad fue, pero lo pone bien gráfico. Está el Calvario y atrás del Calvario está el lugar donde iban tirando todos los cadáveres. Y sale ahí en esas tomas de la película cuando van a buscar a ver si de verdad no está el cuerpo de Jesús ahí tirado entre los cadáveres. Y cómo está la pila de muertos pudriéndose en realidad. Pues van a ver ustedes tantas cosas que nos va a recordar. Pues este momento en que Jesús viene y se entrega para nosotros. Como lo va a decir San Pablo, no puede haber Eucaristía si no hay fraternidad. ¿Por qué? Porque si no convivo con mi hermano, si no comparto con mi hermano, si no vivo el perdón con mis hermanos, si no vivo el amor con mis hermanos, entonces no estoy con Jesús. El mismo San Juan nos lo va a decir, Dios es amor. Entonces, si somos hijos de Dios, si somos hermanos de Cristo, si somos templos del Espíritu Santo, tenemos que ser amor también para nosotros, para los otros. Pero muchas veces que somos a mordidas nada más, porque no el amor le ponemos el didas todavía a mordidas. ¿Por qué? Porque no amamos a nuestro hermano bien, ¿no? Y también pues muchas veces nos damos cuenta y da tristeza pues que también el hermano, como decíamos, a veces no se deja amar, no se deja querer. Pues tenemos nosotros que vivir este sacramento en torno a la fraternidad, a la hermandad, al ser hermanos unos con otros, al cuidarnos, al defendernos. El siguiente inciso, por favor, Ana. ¿Cómo pueden este pan y este vino ser un signo de la entrega total de Cristo por los hombres si no hay tal entrega en los que se reúnen para celebrar la Eucaristía? No podemos celebrar la entrega de Cristo por los demás despreciándolos nosotros, desinteresándonos de ellos. Para Pablo, celebrar la Eucaristía despreciando a la comunidad y dejando en ridículo a los pobres que hay en ella, no es celebrar la cena del Señor. Pues vean ustedes qué radical San Pablo, ¿verdad? No hay Eucaristía, no se puede vivir si ya no hay amor, si no puedo celebrar de verdad, si desprecio a mi hermano, si no me interesa a mi hermano también. Pues por eso vemos nosotros que la necesidad de llamarnos hermanos. ¿Para qué? Pues para que de verdad pongamos empeño en esa relación con nuestro prójimo, el que está cerca de nosotros. Vean ustedes, es divertido, por así decirlo, o triste también, porque yo conozco realidades de personas que están en iglesia, que sirven en iglesia, y que están bien comprometidas en iglesia y se han peleado y no se hablan. Y da risa porque llega una de esas personas y voltea la cara para el otro lado. Y viene la otra ahí en el altar y mira, y voltea la cara para el otro lado. Y a la hora de estar en el altar, una viendo para acá y la otra viendo para allá, ¿verdad? Yo creo que hasta los ponen juntos, ¿verdad? Pero empieza. Y uno dice, a ver, ¿qué ratito va a empezar el agarrón de perros y gatos en el altar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo haciéndose caras. Y cuando hace algo una de las personas, hace caras, así como que lo que está haciendo no lo está haciendo bien. Entonces, imagínense. ¿Qué pasa? La comunidad se da cuenta. Sí. La comunidad se da cuenta y pregunta y cuestiona. Mire, y ustedes no son predicadores del reino de Dios, ustedes no dan testimonio, ustedes no proclaman la palabra. ¿Por qué están peleando? ¿Qué pasó? Pues al final, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo incoherentes. No hay coherencia entre fe y vida. Sigamos, por favor, Ana. Y sus palabras nos llevan todavía más lejos. Sus reuniones les hacen más mal que bien. Quien coma el pan y beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Come y bebe su propio castigo. Y esto lo dice porque a quien están despreciando es al mismo Jesús, porque los hermanos son miembros suyos. Es como si lo volvieran a matar. Y así, en vez de estar comiendo su salvación, están comiendo su propio juicio. Pues si no comemos en gracia el cuerpo y sangre de Cristo, no comemos salvación, sino comemos condenación. Condenación. Entonces vean ustedes al final de qué manera tan inconsciente, pues muchas veces estamos participando de la Eucaristía.
Pues es una responsabilidad bastante grande para nosotros. Es una llamada de atención. ¿Por qué? Porque tenemos de verdad que buscar la manera de vivir en paz, pues también. Ah, es que no se le puede hablar a la hermana, pues va a tener que poder hablarle. Ah, es que el hermano no escucha, pues va a tener que escuchar. ¿Por qué? Porque no puedo estar en ese estira y encoge, porque de verdad se ve feo. Y es mucho más difícil, por ejemplo, cuando vemos nosotros que esta situación se va a dar, digamos, incluso hasta entre presbíteros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay situaciones de presbíteros que a veces pues se dan problemas entre ellos. Y lastimosamente pues también esas actitudes dañan a nuestra iglesia. Sigamos, por favor, Pati Ávila, por favor. Pablo termina exhortándoles a que corrijan ese abuso y esa situación. La Eucaristía debe hacerles recapacitar y moverles a que se restablezca la caridad fraterna en sus reuniones. Cuando se reúnan para la cena, espérense los unos a los otros. Hay que acoger al hermano, compartir con él la cena, así la Eucaristía será auténtica Eucaristía y no una farsa. La lección de San Pablo es una lección seria. Si un cristiano no está en actitud de caridad y apertura hacia los demás, no puede celebrar tranquilamente la Eucaristía. Tendríamos entonces que preguntarnos, ¿qué es lo que diría San Pablo de nuestras Eucaristías? Muchas comunidades cristianas se reúnen para la misa, pero no se preocupan para nada de las necesidades del hermano, de las situaciones de injusticia y discriminación que a veces se viven. Si tal es nuestra situación, San Pablo volvería a decirnos que no hemos entendido lo que es la intención de Cristo, aunque celebremos con cantos y luces y flores y bellas palabras. Si falta la caridad con el hermano, estamos celebrando mal la Santa Misa. Muy bien, gracias, Pati. Pues aquí vemos varias situaciones que pues también nos llaman a cuestionarnos, ¿verdad? Nos habla de acoger al hermano, compartir con él, no solo el pan espiritual, sino que también el pan material. Y también vamos a ver nosotros, pues aquí nos lo dice, hasta lo subraya un poquito más, nos dice, si un cristiano no está en actitud de caridad y apertura hacia los demás, no puede celebrar tranquilamente la Eucaristía. Caridad y apertura. Vean ustedes, ¿en qué podemos reflejar esa caridad y esa apertura? Pues siendo conscientes de las situaciones de injusticia que sufren nuestros hermanos. ¿Será que en nuestras comunidades todavía hay discriminación? Sí. Hay marginación en nuestras comunidades. También. También, ¿verdad? ¿Será que hay gente en nuestras comunidades que está pasando una situación difícil económica, social, moralmente? Sí. Ajá. Pues imagínense que yo me dé cuenta de la realidad de mis hermanos, que me dé cuenta que están peleando, que me dé cuenta que incluso ya ni viven juntos. Y esto no lo ponga en oración y esto no busque cómo apoyar al hermano, no estoy haciendo lo correcto. Me hace falta todavía. Pues tengo que ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Por eso nos habla de situaciones de injusticia. Fíjense, les voy a contar. Yo conocí unas personas que trabajaban en la mina y le negaron el bautismo a sus niños porque trabajaban en la mina, en Huehuetenango. Hasta aquí a la ciudad, 10 años después, lograron bautizar a los muchachitos, porque pasaron la nota en varias capillas que era gente que trabajaba en una mina y que no tenían por qué darle los sacramentos. Entonces al final pues se vuelve chocante eso, ¿verdad? Se vuelve chocante. Yo puedo ver pues una situación de pecado, pero si el hermano se está acercando a la iglesia, pues no lo puedo sacar. No lo puedo sacar. O si el hermano no participa, pues solo Dios sabe por qué. Pero no lo puedo juzgar también. Y condenarlo, porque a veces pasa, ay, usted ni entra a la iglesia, ¿ve? Condenado a parar en el infierno. Imagínense hasta eso. Hasta dar una sentencia sobre el hermano. Y lastimosamente eso se da. Y como nos lo dice aquí como conclusión, ¿verdad? Si falta la caridad con el hermano,
estamos celebrando mal la Santa Eucaristía. Entonces, por eso vemos que en nuestras parroquias, en nuestras comunidades tenemos el domingo de la libra, donde toda la gente pues lleva una libra de comida para compartir con aquellos que necesitan. Todos tienen, por ejemplo, aquello de que fulano necesita una medicina, miremos quién la tiene para compartirla, ¿verdad? Para que no se pierda el hermano, para que no se vaya el hermano y se quede sin su medicina. Y así muchas otras cosas más podemos ir viendo que tendrían que ser el reflejo de vivir como hermanos la Eucaristía, de vivir como hermanos la caridad. Muy bien, ¿qué les ha llamado la atención de este 3.2? ¿Qué nos ha llamado la atención de este 3.2? A ver, compartan un poquito. Así descanso yo. A ver, a ver. No les llamó la atención. Claro. Sí, pero es que como usted ya lo dijo todo, entonces ya no nos dejó nada a nosotros. Voy a quedar callado, pues, ya falté contra la caridad, yo voy entonces. Pues todo acá nos deja una enseñanza, ¿verdad, hermano? Y como usted nos explica, ¿verdad? Porque hay muchas cosas en las que según nosotros creemos en las que, o sea, que estamos bien, pero en realidad estamos mal, ¿verdad? Y pues aquí, yo creo que aquí nos da un gran escarmiento, ¿verdad? Para que nosotros lo podamos poner en práctica, la verdad. Porque sí, de todo lo que está aquí, estamos cortos. Así que gracias a Dios pues estamos, eso es lo importante. Ahí vamos. Vean ustedes, por ejemplo, a veces también nos damos cuenta que hay gente que es bien pobrecita con mucha necesidad y es la que viene y da o dona para la capilla, para la iglesia, pues cosas importantes. Un mantel, un corporal, unas flores o su tiempo y su esfuerzo para llegar a limpiar. Y aunque sea pequeño su servicio ante los ojos de todos, Dios ese servicio lo está viendo y lo está tomando en cuenta, ¿verdad? Entonces, no porque hace un oficio sencillo o algo que no todos hacen, pues lo voy a tratar mal al hermano también, ¿verdad? Porque también eso pasa muchas veces, lo hacemos de menos, ese sacrificio, ese esfuerzo, esa entrega que nuestros hermanos tienen. Muy bien, pasamos al 3.3. Por favor, Dinora, los primeros 2 párrafos. Comunión con Cristo. La primera finalidad de la Eucaristía es unir con Cristo. El que la come entra en comunión con Cristo Jesús. San Juan nos dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanecerá en mí y yo en él. Juan 6, 51, 58. El verbo permanecer, que tanto le gusta a San Juan cuando habla de Cristo y el Padre o bien de los discípulos y Cristo, vuelve a aparecer en el capítulo 15 de su Evangelio cuando nos compara con los sarmientos y la vid. Los que permanecen unidos a la planta dan fruto y los que no, no. Aquí se aplica al hecho de comulgar en la Eucaristía. El que come el cuerpo glorioso del Señor permanece en él. Como el pan material restablece nuestras fuerzas, el pan que es Cristo también nos fortalece y nos da la vida verdadera. Muy bien, leamos lo que dice Juan 6, 51 al 58. Tal vez Areli nos hace favor de leerlo. Juan 6, 51 al 58. A ver. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Areli. ¿Está por ahí o no está?
Dicen que con el Zoom parece como que estuvieron en una mesa espiritista. ¿Estás ahí? ¿Me oyes? Como que estuvieron invocando espíritus. Ay, Dios. Juan 6, versículos 51 al 58. No estaré. Eli. Nos dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivo vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí cómo puede darnos a comer carne. Jesús les dijo, en verdad les digo que si comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y no resucitaré, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por él, por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Palabra de Dios. Del Señor. Gloria Gloria a ti, Jesús. Señor Jesús. Siempre recordemos que cuando es el Evangelio es palabra del Señor, ¿verdad? Ya cuando es cualquier otro texto bíblico es palabra de Dios. O incluso cuando se proclama un salmo, es bueno que los salmos los terminemos con el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No digamos palabra de Dios al final del salmo, sino que lo terminemos con el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque es la forma como se proclaman los salmos en la liturgia, ¿verdad? Es parte de lo que vamos aprendiendo y conociendo. A veces pues se nos va algo, pero aquí estamos haciendo la lucha siempre, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué les llamó la atención de esta lectura de San Juan? Me gusta el 5, todo es importante, pero el Ajá. 55 dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Muy bonito porque si estamos comulgando, vamos siempre a permanecer con Jesús y vamos a tener vida eterna. Pero siempre y cuando, ¿verdad? Lo hagamos conscientes de que sí, lo estamos recibiendo bien, pues. Porque si no, juicio acumulamos sobre nuestra cabeza. Y es una invitación y una promesa, porque fíjense qué bonito, ¿verdad? Quien viene y come, quien permanece en mí, yo permanezco en él, porque mi carne y mi sangre es verdadera comida y verdadera bebida. En un momento Jesús se vuelve polémico para los judíos. ¿Por qué? Porque Jesús habla de comer su cuerpo y beber su sangre. ¿Y qué van a decir los judíos? Pues eso no, porque eso es antropófago. Es comerse al hermano, ¿verdad? Es caníbal. Es caníbal, sí. Ajá, entonces imagínense, choca mucho para ellos. Incluso entre las leyendas que surgen después de la muerte de Jesús es que los discípulos roban el cuerpo de Cristo para comérselo. Imagínense. O que los cristianos se reunían en los cementerios porque se comían a los muertos o se comían ahí a los niños. Imagínate, porque se hablaba de comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, de la mala interpretación que hacen del cristianismo, surgen acusaciones contra el cristianismo también, ¿verdad? Entonces vamos a ver nosotros pues todas estas situaciones que nos dan a entender pues que Jesús pues está con nosotros y nos da un alimento que es lo mejor, que es lo mejor. Es el alimento más sustancioso, que Él es el mismo, es Él en sí mismo el que se nos da, para que nosotros vivamos y vivamos para siempre, para que nosotros tengamos lo mejor, para que nosotros permanezcamos con Él. Y Jesús es eternidad. ¿Sí? Y si yo como su cuerpo y su sangre, participo de esa eternidad también. Y al final,
comer su cuerpo y beber su sangre también va a ser vivir y aceptar su voluntad. Hacerme parte de él. ¿Alguna pregunta por acá? Brenda, ¿nos puede seguir leyendo, por favor? Hay otra afirmación que es todavía más radical, más atrevida. Juan compara la relación que Jesús tiene con su Padre. Yo vivo gracias al Padre, con la que se va a establecer entre los cristianos y Cristo por la Eucaristía. El que me come vivirá gracias a mí, y a mí me ha enviado el Padre que vive, y yo vivo gracias al Padre. Pues también quien me come vivirá gracias a mí. Jesús nos está invitando a participar de su cuerpo y de su sangre para estar unidos a Él, para tener vida en Él, para alimentarnos de Él y tener así nosotros su fuerza salvadora. Jesús resucitado se apodera totalmente del pan y del vino que hemos puesto en el altar. Se identifica con ellos y en ellos se nos da como alimento para nuestro camino. La Eucaristía es ante todo comunión con el mismo Jesús. Lo mismo decía San Pablo a los Corintios. El vino que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es acaso comunión con el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 10, 16 al 17. Leamos la cita bíblica, por favor. Esta ya la vimos, creo yo, ¿verdad? Primera de Corintios 10, 16, 17. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. Palabra de Dios. Ya Te la vamos. alabamos, Señor. Pues así siendo muchos, formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. Entonces, por eso que vamos a ver ese reflejo que les decía con la piedra de ara, con la unidad de culto que tenemos en la iglesia, por la misma liturgia que vivimos. ¿Por qué? Porque la palabra que se proclama, lo que se celebra hoy aquí en Guatemala, es lo mismo que se celebra en todo el mundo. No cambia, no es otra cosa, sino que es lo mismo. Entonces ahí vemos esa unidad. Y por eso aquí cabalmente como lo dice, ¿verdad? Así siendo, el versículo 17, así siendo muchos formamos un solo cuerpo. Somos piedras vivas de un templo espiritual, nos va a decir en otra parte también. Entonces formamos un mismo pan. Somos grano de trigo que ha sido molido y por eso nos hacemos uno en Cristo Jesús. Este es el llamado que tenemos hoy todos nosotros. Y por eso vamos a ver nosotros que aquí nos va a recalcar, pues esa comunión con Jesús va a ser radicalmente comunión con el hermano. Si no tengo comunión con el hermano, estoy mal. Tengo que tener esa comunión con mi hermano, vivir esa gracia que Dios me da. ¿Alguna pregunta por acá de este texto o algo quieran aportar ustedes? No. Muy bien. Por favor, Erwin, los dos últimos párrafos. Dice el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1391. La comunión aumenta nuestra unión con Cristo resucitado. Recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. Lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual.
Considero que para todos nosotros es fácil comprender desde la fe lo que acabamos de decir. Lo que entonces vuelve escandalosas nuestras Eucaristías no es tanto que asistamos a la Santa Misa sin creer que recibimos a Jesús, cuanto que asistimos a las misas sin amar verdaderamente a nuestros hermanos. Muy bien. Había un protestante que decía el otro día que si él de verdad creyera que Jesús está en el Santísimo Sacramento del altar y está esa presencia viva y real de Cristo en el altar, él no saldría del templo. Y al final, creemos nosotros que es el cuerpo y la sangre de Cristo la que está en el altar, sí, pero a veces ni siquiera le dedicamos un tiempito al amor de los amores. A veces ni siquiera le dedicamos 5 minutos o 1 hora. Recordemos qué es lo que pasa, por ejemplo, el Jueves Santo. Yo creo que ya con ustedes pues no debe pasar tanto porque no se vive tanto esto de los sagrarios, la visita a los 7 sagrarios. Pero por ejemplo aquí en la ciudad se tiene la costumbre que el Jueves Santo se va a visitar los sagrarios, distintos sagrarios de las capillas que hay, de las iglesias, y la gente va y admira. Muchos dicen aquí estuvo más bonito, aquí fue más bonito, aquí pusieron más, aquí no hicieron nada bonito, aquí no pusieron nada, aquí siempre es lo mismo, ¿verdad? Y al final la gente se embebe tanto en andar paseando y viendo los sagrarios que al final nadie hace oración con Jesús. Nadie acompaña a través de oración a Cristo. Y como el mismo Jesús nos va a hacer el reproche el Jueves Santo, cuando está con los discípulos en el huerto de los olivos, porque les dice, ni siquiera 1 hora han podido velar conmigo. ¿Cuántas veces nosotros pues ni siquiera media hora dedicamos a Jesús a hacer oración con él? Ni siquiera 1 hora, media hora, 15 minutos de adoración al Santísimo. Y a veces que nos pasa también, porque tenemos que ver esta realidad. Como tenemos la responsabilidad de hacer, de poner, de quitar, de componer, de dirigir y todo, ya no nos da tiempo de hacer esto en la hora santa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hacerlo en otro momento, en otro tiempo, para poder tener esa conexión con Jesús sacramentado. Por eso vemos nosotros que aquí es importante, pues no solo amar a Jesús, sino que también amar al prójimo. ¿Por qué? Porque nos lo va a decir San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo le decían pico de oro. ¿Por qué? Porque cuando hablaba muy bonito, hablaba muy bien. ¿Y qué decía San Juan Crisóstomo? ¿De qué te sirve vestir de oro los altares, engalanarnos, cubrirlos con las mejores telas? Si el verdadero cuerpo de Cristo está tirado en la calle, afuera del templo, pasando frío, pasando hambre. Imagínense. Entonces es una llamada de atención para nosotros. ¿Por qué? Porque choca con nuestra realidad muchas veces. Choca con nuestras situaciones, que a veces es fácil, pues, venir y poner y estar ahí en la iglesia, pero no es fácil amar a nuestro hermano. No es fácil amar a veces a los que están con nosotros en la casa, que comparten el mismo techo. ¿Por qué? Porque a veces evangelizar a los de la casa cuesta muchísimo más. Cuesta mucho más. ¿Por qué? Porque me conocen y saben cómo soy. Saben cómo vivo, saben qué es lo que hago. Entonces, es más difícil pues evangelizar a mis hermanos. ¿Preguntas por acá? Este es un poquito más práctico porque es pura teoría, pero que también es una evaluación de lo que vivimos nosotros como parte de la Eucaristía. Al final es un crecimiento espiritual el que estamos llevando aquí con esto. Porque nos tiene que cuestionar, nos tiene que fortalecer, nos tiene que invitar a una conversión, a un cambio, para poder alcanzar pues esta vida eterna. 3.4, por favor, el primer párrafo, por favor, Tania. Comer y beber con otros. Comer y beber con otros es uno de los gestos humanos más nobles y cargados de significado. Comer y beber es alimentarse, reparar el hambre y la sed, recuperar fuerzas para el camino. Pero comer y beber juntos es también un gesto de amistad y comunión. La familia se reúne en la mesa. Un matrimonio invita a otro a cenar. Nosotros invitamos a comer a quienes son nuestros amigos. La palabra compañero viene de compan,
el que come conmigo el pan. A veces una invitación sirve para hacer un trato o para hacer una alianza. A los novios se les pide en casa y luego comen algo las familias unidas. También después de habernos peleado por algo con otra persona, muchas veces terminamos invitándolas a comer para volver de nuevo a la amistad. Es así como se olvidan los problemas con otros. Pues vean ustedes qué importancia tiene el comer, ¿va? El invitar a comer. Ujú. Y también vamos a ver que si es mucha la cólera, va a haber quien mande a comer a otro lado a las personas, ¿verdad? Pero eso no lo decimos acá, solo lo piensan, por favor. Entonces vean ustedes, simbólico. Decía una abuelita que conocí, conozco a su familia, que uno a la mesa de su casa solo sienta a aquellos que son de verdadera confianza. Sí. Porque no entra cualquiera a sentarlos a la mesa. Y de verdad hay que tener ese ojo o ese cuidado, porque a veces somos muy gamonales y muy fraternos y metemos a cualquiera. Y después vienen los problemas, ¿verdad? Por situaciones pues que no supimos nosotros controlar, ¿verdad? En el sentido que podemos invitar a alguien y que de verdad pues sea una persona que se convierta en alguien abusivo o alguien que vaya después a hablar de nosotros. Ay, no, usted, todos los tufos que se llevan y ni a frijoles llegaban ese día, hubiera visto. Imagínense. Pues no, ¿verdad? Entonces por eso se entra, se invita, se comparte en la mesa con quien se siente confianza. Y darle de comer a alguien, ¿qué significa? Que lo amo y que quiero sostener su vida. Quiero que su vida se mantenga. ¿Por qué? Porque su vida es importante para mí. Sigamos, por favor. Y el vino alegra el corazón del hombre, es bebida de fiesta. Al compartirlo supone amistad que uno acepta al otro. Y casi siempre se come y se bebe juntos cuando se celebra un acontecimiento alegre. No podemos nosotros conformarnos con celebrar cosas alegres solos. Lo hacemos con otros. Así, ya en nuestra vida humana, la comida compartida supone una serie de valores muy nobles y personales. Es ocasión de encuentro, de conversación, de acercamiento. Es nuestra muestra de amistad, de alegría. Más importante que lo que se come es el clima que se está viviendo. Tenemos entonces que comprender que la Eucaristía cristiana es más que compartir amistosamente la comida y bebida, pero su sentido profundo va también en la dirección de este símbolo tan humano. Es importante el compartir la vida también, el compartir la bendición, porque compartir la comida es compartir la bendición, es compartir el fruto de mi esfuerzo. ¿Por qué? Porque a nadie nos regalan el dinero, nos cuesta, ¿verdad? Y cuando compartimos con alguien, pues en realidad estamos compartiéndole ese esfuerzo que hemos hecho y estamos, pues como les decía, sosteniendo su vida, sosteniéndolo a él. Pues cada uno de nosotros, pues tenemos distintas personas que hemos conocido, con las que hemos compartido. Algunas se han acercado, algunas se han alejado, algunas han desaparecido, pero aparecen otras más, ¿verdad? Entonces tenemos que ir viendo todo esto. Y sobre todo, pues que ese hecho de compartir nos lleve a compartir, a vivir y a celebrar, pues el encuentro personal con Cristo. El encuentro con nuestro Señor como ese momento culmen de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Porque ahí donde vamos a ver, pues qué bueno que pueda compartir mi mesa, la mesa de mi casa, pero sobre todo que invite a mi familia, invite a mis amigos, pues a celebrar conmigo en la Eucaristía. Vean ustedes, tenemos misa de difuntos, 40 días, 9 días, el año, tantos años de difunto, pero muchas veces no tenemos misas de cumpleaños y donde esté toda la familia y los amigos acompañando al cumpleañero. A veces le pagan la intención al cumpleañero y ni llega a la iglesia. Imagínense. Otro le celebró y él no llegó. Ahí donde vamos bien nosotros, pues que tenemos que mejorar incluso nuestra manera de celebrar el don de la vida.
y que esa celebración de la vida pues radique en torno a la Eucaristía, que radique o gire en torno a vivir nuestra fe, a profundizarla, porque al final también esto es un llamado de atención para nosotros, para que podamos de verdad conocer, vivir y transmitir esa experiencia de Dios que tenemos, que poseemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Fíjense, y esa es una responsabilidad que lo venimos diciendo desde antes. Tenemos que tener siempre a alguien que nos suceda en el puesto que tenemos en la iglesia, en el servicio que realizamos. Puede ser uno de nuestros hijos o los hijos, puede ser una amistad, puede ser un pariente, puede ser algún miembro de la comunidad, que empiece yo a jalarlo para que ya no seamos solo 6, seamos 7 ahora. Y imagínense qué bonito, si de los que somos en el grupo de liturgia, todos jaláramos una persona y que esa persona perseverara junto con nosotros. Entonces, se duplicaría el número de personas para proclamar la palabra de Dios. Habría más personas que podrían seguir ejerciendo ese ministerio de la palabra y anunciar con esa proclamación de la palabra el evangelio de Cristo. Entonces, imagínense qué bonito sería todo esto, ¿verdad? Y es la llamada que tenemos hoy para nosotros, pues sobre todo, de vivir ese encuentro con Cristo y no ser egoístas, compartirlo, transmitirlo a los demás. ¿Por qué? Porque es vital. Si para nosotros es vital Cristo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Transmitir esa necesidad vital a los demás para que puedan de verdad descubrir esa esencia, ese amor, esa presencia de Cristo que está vivo en el Santísimo Sacramento del altar y que nos acompaña, nos espera, camina con nosotros, está ahí para escucharnos. Entonces, todos esos valores importantes, magníficos sería si los pudiéramos transmitir a otras personas, para que todos podamos glorificar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. ¿Preguntas por acá? No. No hay preguntas. Hoy teníamos rato no verlos, pero están calladitos, voy a decir yo. Están tímidos. Para los que van a verlo en Facebook, en YouTube, ahí van a ver pues que están tímidos los hermanos, pero hablan bastante también. Ahí van a dar muy buen testimonio de Cristo Jesús en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Muy bien. ¿Quién nos quiere hacer la oración final, por favor? O si tienen alguna duda para antes de terminar. Y si no, pasamos a la oración. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor, te damos infinitamente gracias por darnos el privilegio una vez más de podernos reunir por este medio para poder aprender un poquito más, Señor, de lo que es este servicio al que tú, Señor Jesús, nos has hecho ese llamado. Gracias porque le das la oportunidad a nuestro hermano Juan Carlos de poderlo guiar por medio de tu Espíritu Santo para que él también pueda guiarnos a nosotros para que nuestro servicio pues sea grato a tus ojos, mi Jesús, y que demos lo mejor de nosotros para tu servicio y que así también pues nuestro servicio pues sea esa luz para aquellos que no te conocen, Señor. Gracias te damos por este momento tan especial que nos das, porque podemos llenar nuestras vasijas, de la cual se encuentran vacías muchas veces, pero sabemos, mi Señor Jesús, que tú una vez más las llenas con tu amor, con tu gracia y con tu misericordia. Gracias por cada una de las familias representadas en esta noche. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, que nos sigas bendiciendo, que cuides de nuestro descanso, que de igual manera bendigas a nuestras familias, que bendiga nuestros trabajos también, pero que este servicio, Señor, que nosotros hemos adquirido por ese llamado que tú has hecho, pues también podamos tener ese compromiso de poder seguir adelante y de poder hacerlo de una mejor manera conforme tu voluntad y como está escrito en tu palabra. Danos sabiduría y entendimiento. También ayúdanos a seguir siendo más humildes y más sencillos, a poder tener paz con nuestros hermanos y a poder también compartir
con aquellos más necesitados, con aquellos más humildes y con aquellos más sencillos. Permite también, Señor, que el amor entre nuestro grupo de liturgia, Señor, pues sea honesto con cada uno de nuestros hermanos y que de igual manera, Señor Jesús, así también tú nos sigas bendiciendo y llenando de tu amor. Virgen María, te pedimos también que tú intercedas ante ti, Hijo amado, por lo que nosotros tenemos en nuestro corazón y que de igual manera nos permita ser humildes y sencillas como tú lo hiciste y que tengamos también ese valor de decir sí al servicio como tú lo hiciste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, gracias por su participación. Vamos a detener la grabación. Vamos.